paso a la siguiente mesa, que es mesa residencial. Muchísimas gracias por venir. Uy, que me caigo por atrás otra vez. Muchísimas gracias por venir. Bueno, cuando os he llamado para participar en esta mesa, un poco lo que quería era salir de los tópicos del residencial. Siempre que hablamos de residencial pensamos la vivienda en Valdebebas, 350.000 euros y ya está, siempre es lo mismo, ¿no? Y parece que si no existe eso no estamos haciendo residencial. Y a mí me gustaría que tocáramos puntos diferentes. Y para ello yo creo que hemos traído a personas con intereses y con focos diferentes en el mundo inmobiliario, personas que están más metidos en el mundo de la vivienda protegida y en el mundo de la vivienda social, también con experiencia en otras áreas, personas que están más metidos en la diversificación geográfica, ahora preguntaremos cómo y por qué, por supuesto de sociedad de tasación para que nos deis una visión más general de qué se hace y qué demandan los clientes. El mundo de la cooperativa también tiene su sitio y además ahora vemos noticias cada vez mayores. Y también el mundo del patrimonio y también de la vivienda elitista o la vivienda de costa, ¿no? Un poco todo eso es residencial también. Hacer una casa para alquilar es residencial, una casa en costa es residencial, una vivienda protegida es residencial, una cooperativa es residencial, además, por supuesto, de la vivienda en Valdebebas de 350.000 euros, ¿no? Entonces, aquí sí que me gustaría hacer un poco más preguntas salteadas y como no llevo un orden, porque mi cabeza es así desordenada, sí me gustaría con una visión general, Consuelo, si nos puedes dar de volumen de actividad en el sector, si hay cifras, porque ya uno siempre dice que es complicado encontrarlas, y sobre todo si tenemos cifras de segmentos también, ¿vale? Ya sabemos que hay mucha opacidad en los datos, pero ¿existe algo? Este sector tan opaco. Por eso he empezado diciéndolo. Sí. Yo los datos que he encontrado son los del Ministerio de Fomento, que es el único, creo hasta ahora, que da datos de este tipo. He encontrado tanto número de vivienda terminada, que son datos de 2017, como la proporción o el número también de calificaciones definitivas de protección oficial. Entonces, los datos del año pasado, de 2017, se cerraron con 53.800 en números redondos. Viviendas terminadas, muy poco, empezando por ahí. Y de ellas, solamente un 9% son protegidas. ¿Este 9% es mucho, es poco? ¿Cómo ha sido durante todo este tiempo? Pues dejando las 600.000 viviendas que en su día se hicieron, nos tenemos que acordar, y que entonces solo un 11% eran protegidas, ese 11% de 600.000 eran como 68.000, o sea, muchas más de lo que se hizo el total del año pasado, que se dice pronto. Curiosamente, la vivienda protegida, desde ese momento, no ha ido o no fue cayendo tanto, de esas 68.000 viviendas a 58.000 tal, hasta que dio realmente el bajón. Y por lo tanto, como el total de vivienda construida sí fue cayendo significativamente, llegó un momento que en 2012 estábamos con un 40% de vivienda protegida con respecto del total, que fue el pico, la punta. Y de ahí ha vuelto a caer hasta este 9%, que son apenas 5.000 viviendas en toda España, que no es nada, de vivienda protegida. Tampoco es mucho, 53.800, pero bueno, este sector, y ahora supongo que tendremos mucha ocasión de hablar de él, tiene todavía mucho camino por recorrer. Muchísimo en cuanto a los datos. Como hablan de vivienda protegida, y de eso lleváis un pelín de experiencia, aunque eres muy joven como yo, pero cuéntanos por qué es la gran olvidada, tanto vivienda social, ya no solamente, vosotros sé que estáis más en la parte de precio tasado, pero también vivienda social, vivienda protegida de protección oficial, precio tasado. La gran olvidada, ¿por qué ese bajonazo a solamente un 11%, 9%? Bueno, o sea, realmente vivienda protegida, la gran olvidada, es que ni ese 5%. A día de hoy yo considero que la vivienda protegida como tal no existe. Ni vivienda social, ni vivienda, ni VPPL, ni VPPB, porque lo cierto es que la vivienda protegida siempre se ha calificado como tal porque tenía una serie de ayudas y principalmente porque tenía una financiación convenida o cualificada. Y eso ha desaparecido. O sea, históricamente la vivienda protegida ha tenido subvenciones, subsidiaciones de préstamos hipotecarios y financiación convenida cualificada. Desde el 2012 ha desaparecido cualquier tipo de ayuda a la vivienda protegida. Luego, por lo tanto, la única limitación que tiene
que le puede asimilar a lo que concebíamos como vivienda protegida la limitación del precio de venta. Pero también es cierto que la limitación del precio de venta también se quedó estancado el precio máximo, y la realidad es que hay muchísimas zonas de la geografía española donde, está más barato, el precio de mercado está, pero vamos, hablamos de un 20% por debajo del precio máximo de venta de vivienda protegida. Entonces, realmente, ¿por qué seguimos hablando de vivienda protegida o por qué el dato que ha dado Consuelo, ¿no?, de calificaciones definitivas? Pues porque la realidad es que la legislación, en un momento dado, la ley del suelo a nivel estatal estipuló un porcentaje de reservas de suelo destinado a vivienda protegida, el 30% a nivel estatal. Luego las comunidades autónomas fueron en sus distintas leyes del suelo yendo a más, o sea, el 30% es el mínimo, pero llegamos a Barcelona. Y comunidades autónomas como Madrid, pues llegó al 50% de suelo calificado como vivienda protegida. Es decir, todo el suelo que se ha generado en Madrid precrisis en los últimos, en los 10 años precrisis, que fue mucho, el 50% de ese suelo tiene una calificación, digamos, registral en el registro de la propiedad, una carga registral que determina que tiene que ser calificada como vivienda protegida, que, como he dicho, ya no existe, pero lo cierto es que tienes que pasar por una tramitación en la Dirección General de Vivienda para obtener calificación provisional, calificación definitiva, y está limitada la venta y la demanda al cumplimiento de una serie de requisitos. Entonces, esa es la realidad, que es el que exista suelo, y teniendo en cuenta que el suelo es nuestra materia prima, la gran escasez de suelo en determinadas zonas, pues claro, el hecho de que el 50% de ese suelo tenga un grado de protección, o bien lo saca del mercado, o bien lo hace un objeto muy preciado para promover en él, ¿no? Pero claro, ¿por qué ese bajón? Pues yo estoy los datos, es muy importante analizar los datos y me encanta intervenir con Consuelo porque hace ese análisis analizando cómo ha sido la producción de vivienda protegida. Vemos que históricamente, es que claro, si hablamos de porcentajes se desvirtúa porque nuestro sector es tan cíclico en producción que hemos pasado de 800.000 viviendas a la nada, a lo de ahora, ¿no? Sí. Que si hablamos de porcentaje, yo creo que desvirtuamos un poco la realidad de lo que sucede con la vivienda protegida. Si yo analizo exclusivamente la producción de vivienda protegida desde que tengo los datos históricos del Ministerio de Fomento, desde el 91, pero probablemente si me voy a 10 años anteriores seguiría la misma pauta. Nosotros íbamos haciendo vivienda protegida 50 años va a hacer y se sigue la misma pauta. Es que la producción de vivienda protegida en España, desde el año 91, insisto, probablemente desde los años, principios de los años 80, es entre 60.000 y 100.000 viviendas anuales. Siempre, históricamente. Siempre ha sido ese run de producción de vivienda protegida, ¿no? Independientemente de los dientes de sierra y de los ciclos de los que hemos hablado en la anterior ponencia. Y sin embargo hemos llegado a que desde el año 2011 se produce un serio bajón, no previo a anteriormente no hubo un subidón, porque pasa a ser el 50% porque cae el ciclo de la producción de vivienda libre. La vivienda protegida se mantiene, pasa a ser el 50%. Pero la realidad es que a partir de ese 2011, que es cuando desaparecen las ayudas y deja de existir como tal la vivienda protegida, hay un bajonazo tremendo. Y es verdad que llevamos varios años, en estos últimos 10 años, no varios, en estos últimos 7 años, donde la producción es que se queda estrictamente en como mucho 5.000 viviendas protegidas en todo el territorio nacional. Entonces, ese bajonazo se produce claramente no porque sea la gran olvidada, es porque en lo que es las políticas de vivienda se han eliminado las ayudas, pero sin embargo sigue siendo muy encorsetado los reales decretos y la normativa que regulan la vivienda protegida. Entonces existían
una serie de requeridos técnicos, normativa técnica, la obtención de licencias se duplica, la burocracia se duplica en la vivienda protegida. Debe tener licencia de obra y calificación provisional, LPO y calificación definitiva. Y luego, por ejemplo, el visado de los contratos. Se sigue revisando muy firmemente el cumplimiento de los requisitos por parte del adquirente. Eso era lógico cuando el adquirente recibía una subvención a fondo perdido, cuando recibía dinero del erario público, pero se sigue con esa misma normativa y con ese régimen sancionador en caso de incumplimiento. En fin, hay que ser un valiente y un gran conocedor para hacer este tipo de vivienda, porque sigue siendo muy complejo llevarla a cabo. Oye, pegando el salto a otro tipo de vivienda que es muy cíclica, ¿no? Que es el de las cooperativas. De repente se ponen de moda, hemos vivido unos años de boom, domos y bosas, etcétera, brutales. Luego, cuando parece que todo va bien, ya no hace falta cooperativas. Ahora están de moda, no están de moda. ¿Qué es lo que pasa con las cooperativas? ¿Qué posición? ¿Son también una alternativa real para hacer vivienda? Yo creo que las cooperativas de viviendas no es que sean una alternativa real, siempre lo han sido. De hecho, yo creo que tenemos muchísima historia. Las cooperativas de vivienda se llevan haciendo pues desde que yo empecé a trabajar hace ya 28 años y estaban ya con muchísima actividad, ¿no? Quizás han sufrido la evolución característica de todo lo que estamos hablando hoy aquí, ¿no? Que es que el mercado ha cambiado radicalmente y también ha arrastrado el formato de cooperativas, ¿no? Desgraciadamente en el sector inmobiliario estamos sometidos a algo que en otros sectores no hay, que es el famoso tema cíclico, excesivamente cíclico, es decir, pasamos de la depresión más absoluta a una euforia desmedida y eso, bueno, pues arrastra muchas circunstancias, ¿no? El formato de cooperativas al final solo se diferencia del resto porque al final el promotor es la propia cooperativa en quien pone los recursos, ¿eh? Si los recursos los pone los recursos propios de una empresa con un propietario concreto o varios propietarios, o lo ponen los clientes finales, ¿no? De ahí bueno, que eso marca esencialmente también en la parte de riesgo comercial. Cuando hay la parte baja del ciclo, y yo creo que esto es una lectura que hacemos tanto los gestores como incluso el mercado financiero, cuando el ciclo va mal y va abajo... Todos a cooperativa. Todos a cooperativa. ¿Por qué? Bueno, pues porque de alguna forma eliminas el riesgo comercial, ¿no? Yo creo que ya se ha instaurado que cuando tú vas a comprar un suelo en cooperativa tienes que tener comercializada la promoción, porque si no el banco no va a entrar. Y si tienes comercializada la promoción, pues por lo menos te has quitado el riesgo comercial, ¿no? Que es un riesgo relevante. Y que te evitas el riesgo de todos los que hemos vivido en la época de crisis. Oye, lanzo una promoción en un formato de promotor tradicional y de repente el mercado baja y me quedo todas las viviendas. Y me las quedo yo, se las queda el banco, al final acaban en la Sareb, un lío monumental, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene sus pequeñas ventajas, como probablemente también tiene inconvenientes. Otra cosa es que la misión de los gestores es mitigar esa parte de inconveniente, evidentemente con profesionalidad, para evitar los puntos débiles que pueda tener el formato de cooperativa, que es un formato más, ¿no?, dentro del mercado y que lleva muchísimos años. Y a partir de ahí, bueno, pues yo creo que la parte esencial es que haya buenos gestores detrás, ¿no? Que haya buenos gestores detrás, porque si no, en realidad tú estás, igual que el que aporta los recursos es el cooperativista, él también asume el riesgo, ¿no? Igual que el promotor. Y tienes que saber muy bien qué riesgos hay en las operaciones, ¿eh? Por dar otro salto más adicional de las cooperativas, y luego entraremos un poquito en el detalle de qué es una cooperativa, qué tipo de vivienda hace o si está muy encasillada o no. Por dar un salto más, Arián, vosotros sois o históricamente erais conocidos por un producto muy top. Somos Agua, Vicasa Cubic, etcétera, muy centralizado en un sitio. Y sin embargo ahora añadís a ese tipo de producto, y luego hablaremos también del tema de patrimonio, un salto y a una producción de vivienda más masificada, ¿no? Quizá no tan high, sino una vivienda más masificada. ¿Por qué dais ese salto? Bueno, principalmente, no sé si se me oye bien, principalmente nos adaptamos al mercado. A mí me gustaría remontarnos a lo que supuso la segunda gran crisis económica dentro de la gran crisis que hubo, que fue el año 2012, y en ese momento nos dimos cuenta de que si querías seguir adelante había que cambiar. Fue un cambio como consecuencia de una crisis financiera, un cambio de paradigma en el sector. Aquí hemos visto antes en las ponencias anteriores pues que los promotores nos hemos dado cuenta de que tenemos que innovar,
no solamente en el modelo de producción, sino también en cómo enfocarlo hacia el cliente. Nosotros hemos hecho históricamente, y por eso se nos ha conocido, pues, viviendas de un standing alto en cuanto a calidad de construcción, pero eso venía primero como consecuencia de que hemos sido desarrolladores de suelo toda la vida, desde el año 70. La realidad es que ahora mismo la medida de tiempo en la tramitación del suelo, desgraciadamente, es el lustro. El lustro. Entonces, eso no nos permite seguir la producción que teníamos antiguamente de 2 o 3 promociones al año en nuestros suelos propios, y eso nos ha visto, nos hemos visto abocados a que para seguir siendo un actor no principal, secundario, porque al final nuestra actividad es mediana y es local, para seguir siendo un actor en el mercado, pues nos teníamos que adaptar. Para eso, pues lo que hemos hecho ha sido ir a vivienda de una calidad medio alta, no una vivienda muy alta, siempre pues guardando o respetando las localizaciones que a nosotros, pues históricamente, en las que nos hemos sentido cómodos y en las que tenemos presencia y marca. Y luego, pues recientemente hemos lanzado una marca que, como decía Juan José, pues se adapta muy bien a los ciclos de mercado en los que hay pues no hay tanta demanda. ¿Es cooperativa o es...? Es cooperativa. Es cooperativa también. Sí, entonces, pues bueno, para eso hemos lanzado una marca, y bueno, al final lo que buscamos, también como decía Juan José Cercadillo, él lleva 45 años, nosotros 48, queremos estar otros 40. Para ser anticíclicos tienes que adaptarte a cada uno de los ciclos de esa sierra, que tiene unos dientes kilométricos en cada salto. Pues para adaptarte tienes que estar en cada punto de ese ciclo adaptado a las circunstancias del momento, y la cooperativa pues te da confortabilidad para poder seguir tu desarrollo comercial en los momentos bajos de ciclo, y en los momentos buenos de ciclo, cuando hay capital en el mercado, pues es más sencillo ir en promoción directa, en promoción clásica. Entonces, en ese sentido, para adaptarnos, hemos innovado también, no solamente internamente, sino a nivel comercial, para poder perdurar unos cuantos años más. Bien, siguiendo con más tipo de producto, yo, Víctor, he de reconocerte, macho, que cuando veo tu página web es de las pocas que no entiendo. Normalmente, cuando llegas a una página web de un promotor, ves el tipo de producto que hace, pero también la localización. ¿Vale? Somos Aguas, pues unos expertos en Somos Aguas, y pues centralizado, Zaragoza, Aragón, tenemos. Y de repente llegas a tu página web y ves pocos proyectos con una diversificación geográfica brutal. Cuéntanos ¿Por qué? ¿Es por aprovechar las oportunidades o porque forma parte de vuestra estrategia el dividir los huevos? Después de la bofetada que me acabo de llegar, ya la repetiré, no te preocupes. ¿Me la guardas, no? No te la guardo, digo que la multiplico en la oficina, no te preocupes. No, obedece a una estrategia clara. Somos un fondo promotor, que eso no es raro, o sea, es un poco extraño, ¿no? Hasta ahora los fondos lo que han hecho ha sido intentar no promover, es un negocio un poco complejo, no me voy a extender, pero bueno, nosotros es un fondo que promueve bajo una marca que es ASG Homes, y que se nos identifique claramente en el segmento residencial, y obedece claramente a, te diría que 3 premisas. La primera es básicamente macro-micro, ¿no? Buscamos dentro de los países donde invertimos, pues que haya unos comportamientos socioeconómicos suficientes que sostengan la inversión. En residencial, evidentemente, hay un componente sociológico muy importante. El segundo es la demanda. Es obvio, o sea, obedece también a criterios de análisis muy profundos sobre la demanda. No vamos a estar en ningún mercado donde haya... Bueno, pues, lo difícil que hemos estado haciendo estos últimos años ha sido identificar, en muchos casos, esa demanda embalsada que no tiene salida en el mercado porque no había producto. Nos hemos anticipado. Hemos sido los primeros o de los primeros que hemos entrado en ciertas ubicaciones. Y la tercera obedece
La diversificación, ¿no?, obedece a identificar oportunidades, efectivamente, oportunidades que tengan detrás los dos factores que he dicho anteriormente, pero básicamente oportunidades que tengan sostenibilidad. O sea, nosotros no tenemos una filosofía política estratégica de hay una oportunidad de 40 viviendas, voy ahí. No, o sea, nuestra política de oportunidad es de permanencia. Allí donde vamos, el fondo ha hecho ya un recorrido antes importante, en la sombra, pero lo ha hecho. Pero sin embargo, lo raro de ver, que la página está estupenda, por cierto, de vuestra página web, es que no es normal un promotor con un producto tan diversificado. Una promoción aquí y otra promoción Claro. aquí, lo normal es verlo más agregado, ¿no? Es de las pocas promotoras que lo hacéis. Obedece a un modelo de negocio. Obedece a un modelo de negocio, un perfil bastante americano, ¿no? Y es un gran equipo core y luego equipos locales que te ayudan, te dan ese know-how local, que te dan esa cobertura y que, bueno, pues habiendo cumplido los factores que he dicho, el fondo aterriza ahí. También es verdad que tenemos que tener un mínimo de masa crítica, si no el ir picoteando no es el perfil nuestro. Entonces, siempre hay una visión, de permanencia, de inversión en tiempo. Entendido. Viendo que hay varios factores de tipo de vivienda, y hemos hablado desde la diversidad geográfica, la vivienda high, la cooperativa, etcétera, Consuelo, vosotros hace poco sacasteis un estudio de quién compra, ¿no? Estamos viendo qué se vende o qué queremos vender, y sacasteis hace poco un estudio de la cualificación del comprador, creo que. El perfil del comprador. Perfil del comprador, ¿no? ¿Nos puedes contar quién, no sé de dónde ha salido el sonido ese? Si no nos caemos por aquí. No sé. No. ¿Quién está comprando? ¿Quién quiere comprar vivienda? Eso, a lo que te refieres es el estudio del perfil del comprador que hacemos junto con Planner, con Salón Inmobiliario. efectivamente. Que dentro de ser lo que es, o sea, un estudio que se hace en el Salón Inmobiliario de Madrid con compradores o con visitantes con una intención de compra mayoritariamente de la Comunidad de Madrid, o sea, tiene un universo el que es. Pero lo que tiene, como todos estos estudios, cuando se hace de forma secuencial durante un montón de años, sí puedes ver cómo se van dibujando esas demandas realmente. Desde hace un tiempo, o sea, en su momento, dentro de los 3 perfiles que contempla, perfiles de edad, de 25 a 35, 35, 45 y más de 45, tradicionalmente en el salón inmobiliario el 50% o más era el primer perfil, 25-35, lo que se llama gente joven. Eso ha ido cambiando de forma paulatina hasta que en este último perfil del comprador la buena noticia es que continúa siendo un tercio, un 33%, que ya pasó el año pasado. Pero caer de más de un 50% a un 30% apenas, o un 33%, pues es un golpe muy duro. También es un síntoma, es lo que está pasando y todos lo vemos y no nos podemos engañar. Si bien el tramo que sigue creciendo es el de más de 45 años. Y eso se supone que es vivienda de reposición, evidentemente. Eso nos da el perfil de comprador de reposición, efectivamente. Todavía continúa, vamos a ver qué pasa este año que viene. Como digo, la buena noticia es que por lo menos el perfil interesante, que suele ser el de 25-35, no ha caído más. Bien. Pero eso no quita para que, como digo, suba todavía el porcentaje de visitantes mayores de 45 años. Sí han hecho una visión también específica para el primer perfil de 25 a 35 años en esa preocupación que yo creo que es el gran reto que tiene todo el sector, que es el acceso a la vivienda de esta parte tan importante de población. Suele ser acceso a primera vivienda. Y sí han ido viendo cómo se mueve por una parte los 3 perfiles y por otra parte de forma específica el perfil de los jóvenes. Sí se ve una incipiente intención de compra en el sentido de fundamentalmente de que la cuota del alquiler empieza a ser ya muy parecida a una cuota de compra de vivienda. Si bien es curioso, la piel todavía conserva los arañazos. Dices el alquiler, por otra parte, los que están a favor del alquiler, el alquiler lo que tiene es que te refugia, te permite pasar los momentos malos. Y es que ya he visto a mis amigos lo mal que lo pasaron.
en el Y momento no me quiero anterior. meter. Y creo que todavía hay rasguños de entonces. Por supuesto, el precio sigue siendo una barrera importantísima. Los jóvenes, o los que caben en este perfil de 25 a 35, tienen que pedir por encima del 50%, por supuesto, y una parte importante por encima del 80% del precio de la vivienda. Tienen que pedir esa financiación. No tienen claro que tengan acceso a esa financiación, la financiación que se está dando, por supuesto, pero tiene unas consideraciones de riesgo estrictas, como no puede ser de otra manera, y eso también limita un poco la expectativa de esta parte de la población. Por seguir con el tema también de lo que ha comentado Consuelo, vivienda, el precio es muy importante. La cooperativa se ha asociado siempre a vivienda barata. Aquí los dos estáis en cooperativa. ¿Es esto así? Ya no estás solo y exclusivamente hago cooperativa, tiene que ser baratito, sino que ya incluso hemos visto cooperativas de alto nivel. Juanjo, cuéntanos un poquito cómo lo ve todavía el comprador. Pues yo creo que eso fue así. Y es una de las cosas que ha ido evolucionando, ¿vale? Ha evolucionado en muchos casos por decisión voluntaria del que gestiona las cooperativas, en muchos otros casos porque no tenías otra alternativa, en el caso como el nuestro, donde bueno, pues somos un poco vagos y nos dedicamos a gestionar cosas en Madrid, no salimos fuera, tenemos suficiente negocio aquí. Pues la verdad es que bueno, pues nos hemos ido encontrando en el devenir de los últimos años que la Administración, pues, en una reacción anticrisis, pues ha tomado unas riendas enfocadas hacia una solución quizás demasiado sencilla, que es, como nos hemos pasado, frenazo total, ¿vale? Y entonces, cuando el mercado vuelve a repuntar, pues te encuentras con que lo que nosotros hacíamos hace 10 años, que efectivamente eran cooperativas de vivienda, aunque sea de vivienda VPPL, bueno, pues han desaparecido. No hay suelo, pues porque por lo que sea ha pagado el pato todo el mundo desde el punto de vista de las decisiones de la Administración para solventar el malvado sector inmobiliario. Y bueno, pues en cierta forma, por querencia o por necesidad, pues nos ha obligado a explorar el mundo del, oye, ¿y qué pasa si hacemos cooperativas que en vez de ser de viviendas asequibles de 150.000 euros, pues son de viviendas de medio millón, ¿vale? Y empezamos así hace, pues yo creo que 7 años. La verdad es que al final llegas a la conclusión que el negocio es exactamente el mismo, el cariño que le pones es igual, el talento que necesitas es el mismo, la experiencia, o sea, al final es todo exactamente igual, ¿no? ¿Y os han acompañado más cooperativas en ese camino o es algo exclusivo vuestro? Por supuesto que nos han acompañado más, ¿no? Y también la pregunta es, ¿lo han hecho por necesidad? ¿Lo han hecho por más volumen de negocio? ¿Lo han hecho porque les gusta? Pues no lo sé, supongo que habrá de todo, ¿no? Pero es verdad que eso ha ido evolucionando. En nuestro caso, además, pues nos ha llevado a un cambio, la verdad es que bastante radical, porque en los últimos 2 o 3 años incluso nos ha ubicado en cooperativas de entre 1 millón y 3 millones de euros, ¿no? Que bueno, pues la verdad es que nos lo hubieran dicho hace 10 años, imposible, que estábamos haciendo vivienda protegida VPPB en el Sánchez Vallecas, y cuando menos nos hubiera asombrado, ¿no? Bueno, es una aventura muy emocionante. Es un reto, porque cada vez va teniendo más exigencia el mercado, y no lo digo siempre alineado con el precio de la vivienda que compras, sino en general el cliente. Y bueno, pues ha sido toda una experiencia, ¿no? En la que incluso dentro de esa evolución, te diré, al final ves el mercado de una forma más amplia, no solo cooperativas. Nosotros no solo gestionamos a un colectivo de personas físicas que quieren comprarse una vivienda y que se agrupan y nosotros les organizamos y de alguna forma les dirigimos y evitemos bueno, pues que cometan errores, ¿no? Que al final algo tienes que tutelar, sino que también tenemos promociones que desarrollamos en sociedades vehículo con fondos de inversión, ¿no? Y al final es lo mismo, en una mesa te sientas o con un consejo rector o con un comité financiero de una cooperativa, o te sientas con los interlocutores del fondo de inversión, ¿no? Ambos dos te exigen, y el fenómeno es el mismo. La cuestión es quién pone los recursos. Y luego, si el que pone los recursos es el que se lleva lo bueno y lo malo, tu labor es fundamental en la gestión que les desarrollas, ¿no? Pero yo creo que ahí lo interesante es abrir el abanico a viviendas desde 100.000 euros hasta 3 millones, e incluso, diría yo, a los formatos. Hemos gestionado a gente que quiere un patrimonio para alquilar, a fondos de inversión, a cooperativas, y al final llegas a la conclusión que la gestión puramente inmobiliaria tiene los mismos componentes, la misma complejidad,
y los mismos problemas, exactamente igual que se han hablado antes, problemas de sobreprecios de obra, la tramitación administrativa que lleva lustros en el suelo, pues ya lleva más de un año en licencias. Es decir, que tienes que luchar de alguna forma contra la administración, que te está todo el rato metiendo palitos en las ruedas, y es el mismo negocio. Ahora que has introducido el tema del capital internacional, Víctor, vosotros nacéis 100% en él, vosotros llevabais la figura mixta, ¿no? Cooperativa de toda la vida. ¿Hay algún producto prohibido? ¿Hay algún producto preferente? Es decir, cuando el capital internacional te dice no este tipo de vivienda, no en este sitio, y solamente a esto, o da un poco más de... No tienen imagen sobre el tipo de producto. Vamos a ver, el fondo es un fondo discrecional, con lo cual al final la decisión de compra está muy a nivel local, aunque luego tienes que ascender a buscar quien ponga el dinero, que está ahí arriba, pero evidentemente es muy discrecional. Tenemos evidentemente unos parámetros que son el fin del fondo, los activos en los que te tienes que orientar y enfocar, y dicho esto, no es que los haya prohibidos, lo que pasa que sí hay algún otro producto que tiene, bueno, pues, más difícil alcanzar los retornos que buscamos. El fondo ahora mismo en España tenemos hasta gasolineras, o sea que es un poco raro, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Pero eso es fondo, no ASG Homes, ¿no? No, es el fondo, ¿sabes? El fondo lo que tiene es, pues, centros comerciales, oficinas, hoteles, gasolineras y mucho residencial, ¿no? Entonces, no hay una limitación. Y en cuanto al tema residencial... No la hay. ¿Perdón? No la hay. ¿Podríais meteros en vivienda protegida, por ejemplo? Sí, podríamos, perfectamente. Entonces el criterio es un criterio más no sé si de capacidades, que podríamos hacerlo, pero en el caso de vivienda protegida, personalmente te diría que es un tema más de sensibilidad. Nosotros creo que no participamos en vivienda protegida porque hay márgenes muy pequeños, no son tan extraordinarios como buscamos. Y bueno, pues hay un margen de riesgo que lo intentamos evitar. En menor medida, el coste marca, ¿no? Un fondo promoviendo vivienda social, etcétera, etcétera, es un falso fantasma que hay por ahí, pero también lo consideramos. Y aparte de eso, no hacemos primera y segunda residencia, hacemos también ubicaciones centro-ciudad y ubicaciones que son pues más periféricas. Estamos en modelos de un poco incluso alternativos. Estamos empezando a trabajar, pues senior apartments y todo esto. O sea que tenemos una compañía en Alemania que ya lo hace. O sea, compramos una sociedad que hace senior apartments y lo estamos trayendo a España. O sea, el fondo no tiene una limitación. Vale, en cuanto a Juanjo ha comentado que estábamos haciendo un tipo de vivienda y cuando empezamos a hacer otro tipo de vivienda, quizás de diferente precio, de diferente nivel, nos dimos cuenta que era más de lo mismo. En el mundo de la vivienda protegida, ¿se tiene que tener un know-how específico, Carolina? ¿Se tiene que saber hacer eso? ¿O pasa lo que ha comentado Juanjo? Yo puedo estar haciendo libre y protegida y es más o menos lo mismo. A ver, para hacer vivienda protegida se tiene que tener un know-how en lo que es la tramitación. Digamos que hay una administración pública más fiscalizando todo el proceso promotor. Si nos quejamos del intervencionismo en el urbanismo libre por parte de intervencionismo municipal, pues claro, es que en la vivienda protegida hay que meterle que también entran las comunidades autónomas a través de sus direcciones generales de vivienda. Entonces, luego aparte ya, si encima estás diversificado geográficamente, como es nuestro caso, cada comunidad autónoma tiene su legislación particular y no es solo únicamente en lo que es la legislación de cumplimiento de normativa y estrictamente de plan de vivienda, sino, por ejemplo, muy grave, que es que tiene su propia normativa técnica por comunidad autónoma, además del Código Técnico de la Edificación. Es decir, que tiene su complejidad y sobre todo tenerlo muy controlado, porque está claro
que en la vivienda protegida existe un tope de precio máximo de venta, no el que se estipula legalmente, sino que va dirigido a un nicho de mercado que hasta ahí puedo llegar. De hecho, estamos, insisto, vendemos la vivienda protegida en la mayoría del territorio español incluso 15 y 20% por debajo de precios máximos. Es decir, que existe un tope de poder adquisitivo de la demanda. Y ese tope no se puede rebasar. Luego, por lo tanto, tienes que tener perfectamente controlado todo el proceso productivo de la vivienda hasta el final, porque no puede haber desviaciones que puedas tú trasladar posteriormente al precio. Entonces, nosotros hemos hecho muchísima protegida y también hemos hecho libre. Tengo que decir que creo que es, soy muy consciente de que es mucho más complejo promover vivienda protegida que promover vivienda libre, ¿no? Tiene un know-how específico, por lo tanto. Tiene un know-how muy específico. Estamos luchando, yo ya lo digo desde la asociación, ya me pongo el gorro. Ya te pones gorra espuma, pero esa viene luego, luego viene Fernando. Pero vamos, no te pongas gorro. Que luchamos porque desaparezca ese requisito de ese know-how. Yo solo digo gorro de asociación porque desde mi punto de vista personal, ojalá de todo el mundo... Cuanto menos competidora ya mejor. Claro, todo el monte solano, todo para mí, ¿no? Pero que realmente hay que facilitar esa promoción de este tipo de vivienda, porque además, insisto, yo creo que nos centramos mucho los promotores en hablar del producto, la demanda, olvidándonos de un dato que es catastrófico, ¿no? Que es que como sector hemos perdido nuestra cuota de mercado brutalmente, es decir, porque sin analizar qué demanda vamos a tener, qué financiación vamos a conseguir. La realidad es que lo que se ha hecho en el 2017 es que se han transaccionado 475.000 viviendas y 55.000 y solo 55.000, y ha habido hipotecas para 475.000 viviendas, porque la inmensa mayoría han ido hipotecas, es decir, financiación ha habido y compraventas, demanda ha habido, pero solo hemos sido capaces de colocar o de poner en el mercado, o sea, nuestra cuota de mercado de todo el sector promotor, pues no ha llegado al 10%. Y eso yo creo que es básicamente pues porque, bueno, si es que Juan José lo ha dicho bien claro, hace unos años estaba haciendo vivienda protegida y ahora se ha pasado a hacer vivienda de 1 millón de euros, que claro, puedes hacerlo y desde luego es mucho más sencillo y tiene menos riesgo de que te salgan los márgenes, tiene muchísimo más riesgo de obtención de demanda, porque esa demanda en un momento dado, o sea, yo hago un producto para el 80% de las familias españolas, en el momento pasas a esos niveles de precios, haces un producto para exclusivamente el 20% de las familias. Entonces, los promotores nos hemos ido todos hacia ese 20%, abandonando la demanda del 80%. Entonces, y eso, en el fondo, analizando, porque dices, ¿por qué si es tan complicado la vivienda protegida sigues en ello, ¿no? O por qué si el margen va tan... Ese grado de sadomasoquismo que siempre te ha caracterizado. Ese grado de sadomasoquismo. Bueno, pues la realidad es que, claro, insisto, pues una empresa familiar, vamos a hacer 50 años y en el fondo nos hemos dado cuenta en todo este tiempo, en 3 generaciones, que esto es muy cíclico y que si realmente quieres tener una estructura, mantener esa estructura, mantener una homogeneidad en los ingresos, una homogeneidad en los márgenes y más que nunca, por ejemplo, ahora el tema de ser promotora constructora, el tener una estructura de construcción que no puede dar bandazos de ahora soy capaz de construir tal volumen, ahora tengo que rebajar la estructura a no producir nada, en fin. El hecho de hacer este tipo de producto es lo que te permite hacer un negocio anticíclico dentro de un sector sumamente cíclico. Y con pocas unidades. Has comentado de todas formas, hablamos de producción de viviendas, hablamos de número. Claro, yo ahora hubo quien por ahí lo que llamó alternativas habitacionales, no me acuerdo cómo, soluciones habitacionales, soluciones era la palabra. El alquiler es una realidad.
¿vale? Por lo cual hablamos de 500.000 ventas, pero luego ¿cuántas familias han empezado a vivir mediante el alquiler? No sé si existe un dato agregado de necesidades de vivienda o de soluciones habitacionales. El mundo del patrimonio parece que siempre ha sido algo como si estoy en el patrimonio es porque vengo, compro un paquete y ya está. Pero existe una alternativa real que es la promoción para patrimonio propio, ¿no? Vosotros, si no me equivoco, el patrimonio que tenéis es un patrimonio que habéis promovido vosotros y que es vuestra filosofía, ¿no? Es una alternativa real de tipo de promoción. Aparte de una alternativa real, es un colchón de seguridad. Y más después de todos estos comentarios que ha habido respecto a lo que es el ciclo y lo que cambia el ciclo. Un poco apuntando a lo que decía Carolina, yo esta semana he leído un artículo que decía que 1 de cada 10 ventas era de obra nueva. Las 9 restantes eran de segunda mano. Pero bueno, volviendo al tema del patrimonio, bueno, por esa filosofía ultra conservadora que no nos ha permitido crecer en cuanto a volumen, sino crecer en cuanto a conservadurismo, lo que hicimos fue pues destinar a partir del año 80 parte de nuestros beneficios en promoción a la patrimonial. ¿Y qué le dirías a todos aquellos que dicen ya, pero el retorno viene a muy largo plazo? Sí, es que es un modelo totalmente distinto. Al igual que la hotelería tiene otro modelo y es también muy bueno, o al igual que otro tipo de sector tiene otro modelo. Aquí lo que depende es cuáles son los principios que se rigen en la empresa y si quieres un retorno rápido, medio o a largo plazo, y a eso pues su cuota de seguridad en cada uno de ellos. Está claro que el retorno rápido conlleva más riesgo y el retorno lento pues mucho menos, pero puedes hacer menos cosas. En ese sentido, pues bueno, como nuestra intención es perdurar en el panorama, pues hemos decidido durante todos estos años y más recientemente enfocarnos mucho hacia el modelo patrimonial, rehabilitando los patrimoniales que tenemos o desarrollando nuevos, y lo hacemos porque a lo mejor soy un poco agorero, pero estamos empezando a ver cosas. Que viene. Estamos empezando a ver cosas nosotros este año y lo digo con total convicción de lo que se hacía en el año 2005 y la crisis fue en el 2008. Entonces, en esa tesitura pues hemos decidido apostar mucho más por el patrimonial. Al final, con los ingresos que nosotros recibimos por parte del patrimonial, nos permite mantenernos, seguir nuestra actividad, no solamente de la rama de la estructura patrimonial, sino de toda la empresa. Y luego, lo que es yendo a lo que propiamente dicho, sector patrimonial y de la explotación patrimonial, yo soy millennial, entonces entiendo muy bien. Yo a mis amigos no les intento vender una casa, no lo voy a conseguir. Lo que les intento es alquilar una casa, porque a lo mejor dentro de 2 años están en Londres. De mi promoción en la universidad, la mitad de mis amigos están fuera de España, y si vienen es cobrando unos salarios que aquí nunca se van a dar. Y bueno, si vienen es por calidad de vida o por estar cerca de los suyos, no por otra. Los mayores. Sí, entonces pues bueno, ante esa tesitura el alquiler proporciona una flexibilidad mucho mayor. Ahora estamos en ¿qué tipo de alquiler? ¿El alquiler convencional de 3 años más 2 o el de 5 más 2 o el que se parece que se va a hacer de 7 más 2? Un día tendremos que hacer un debate sobre eso, que, sí, ese eso sería también bueno. tiene que cambiar. O vamos al co-living, al coworking, al sharing, que es como se llama, de compartir todo, ahorrar. Porque ahora mi generación lo que busca es viajar, es disfrutar, es salir, es experimentar, es otras cosas. Y ante eso pues nos tenemos que adaptar. Y bueno, pues ya hay un cierto aura de adaptación en el sector, y es algo que se va a imponer porque los modelos nórdicos, los modelos norteeuropeos y los modelos en Estados Unidos pues van en esa línea. Entonces, un poco lo que estamos es intentando adaptar con nuestras posibilidades toda esa realidad. No solamente en el área patrimonial,
sino también en el área patrimonial de explotación terciaria y también en la parte hotelera, yendo a modelos en los que no alquilamos la típica habitación con un baño, sino vamos a hoteles de apartamentos turísticos que al final, cuando tú viajas con 2 niños pequeños y no cabes en esa habitación, pues tienes un problema, ¿no? Entonces eso pues resuelve muchos de los problemas que hay en el día a día. Entonces, adaptarnos. Un gran reto. Nos falta un tipo de vivienda, la vivienda vacacional. También se puede promover. Parece ser que estos años de crisis parece que nos hemos ido a lo típico, Valdebebas 350 y lo poco que se vendía, Madrid y Barcelona nada más. Parece que luego surgió un poquito, 5 minutos, sí. Parece que luego surgió un poquito el tema de Marbella para algo País Vasco, luego un poquito en Valencia y parece que va subiendo. Aquí hay 2 figuras que estáis haciendo vacacional. ¿Cómo lo veis? ¿Es una apuesta clara? ¿Creéis que es un mercado que ya se está reactivando? ¿Yo? Sí, vosotros tenéis una residencia. Sí, bueno, yo creo que en el año 2012 el primer mercado en España, que fuera un poco de las 2 grandes capitales, Madrid y Barcelona, que todavía andaban saliendo de la crisis, el primer mercado que repuntó fue Marbella. Evidentemente, ahí España ha recibido en el año 2017 más de 82 millones de visitantes. Muchos de ellos vienen, sus perfiles nosotros los conocemos bien porque trabajamos ese segmento, conocemos bien cuáles son sus tendencias, ¿no? O más o menos. Entonces, son una parte importante de la inversión en España. Segunda mano y en promoción. Nosotros estamos promoviendo vacacional, residencial, segunda residencia en la Costa del Sol, en la costa mediterránea y la verdad es que es un mercado muy importante. Hay que entenderle, hay que saber hacer un producto enfocado a esa demanda. No vale cualquier cosa. Yo tengo mi experiencia también en islas y demás y son modelos inmobiliarios, producto inmobiliario distinto. Entonces, creo que es un deber el estar enfocado a esa demanda porque existe, pero no es un modelo habitual o eso no es un modelo estándar español. Y a vosotros, Ariana, os pasa un poco lo que a ESG, ¿no? También diversificáis en eso. Tengo patrimonio, y en este caso sí que incluso Marbella, etcétera. Sí, si bien no es nuestra actividad principal, la vivienda vacacional o segunda residencia, hicimos unas inversiones en suelo en el año 96 y vimos la luz a partir del 2010 y decidimos promover. Y sí es cierto, como dice Víctor, que si intentas hacer el mismo producto que en Madrid, en Marbella o en Estepona, que es donde estamos nosotros, te vas a pegar una leche impresionante. Allí lo que busca el cliente es orientación sur, mucha terraza y retirarse. Entonces el modelo de producto es totalmente distinto y yo me atrevería a decir que para nosotros ha supuesto pues una grata pero difícil travesía por aprendizaje porque si bien en nuestras promociones en Madrid casi el 100% de nuestro cliente es nacional y te diría que madrileño, excepto algún inversor, en las promociones en la Costa del Sol el 98% de nuestros clientes son extranjeros. Entonces hay que saber llegar a ese cliente, hay que saber comprender cuáles son sus necesidades, hay que entender que allí las persianas no se utilizan y aquí se ponen, es decir, una serie de circunstancias y de cuestiones que hay que integrarlas muy bien y que eso pues ha supuesto en nuestra organización un aprendizaje a marchas forzadas para poder poner en valor. Veo que ha sido difícil, ¿no? Bueno, ha sido muy bonito al final. Pues, vale, bueno, es bonito la palabra. Sí. Pero ahí está y ahí estamos con las obras, o sea que, bueno, la verdad es que es un modelo más cíclico del que sería Madrid y Barcelona, si cabe, que ya lo es, y que, pues bueno, al final depende mucho también de otros factores, no solamente nacionales, sino internacionales, de capitales, y que hay que estar muy atentos porque si bien un año puede ser un muy buen momento, al año siguiente cambian 3 variantes como el Brexit, por ejemplo,
y bajan los clientes ingleses. Eso hay que tenerlo muy en la mano, y el problema en este país, y teniendo 17 legislaciones encubiertas, es que el modelo de producto promotor cambia muchísimo más rápido de lo que cambian las legislaciones. Yéndome a un ejemplo muy sencillo, todavía hay sectores que se están tramitando con centros comerciales de 40.000 metros, y estamos hablando de que Amazon está destruyendo los grandes almacenes y no tienen intención de cambiar los usos y las tipologías de los suelos resultantes. Es decir, que al final vamos a unos modelos muy enquistados, arqueológicos, y que es muy complicado adaptarse, y pese a ello, pues aquí estamos. Quiero decir que bueno, es un gran reto que tenemos con las administraciones públicas. Y 50 años después, además. Yo voy a hacer un resumen muy pequeño y los voy a pedir simplemente un tip nada más. Un resumen: protegida sí, pero son necesarias ayudas. Necesitamos crecer en porcentaje porque ha bajado abismalmente. Estamos en una producción de 5.000 viviendas. La diversificación, hay que aprovechar las oportunidades, si bien tienen que tener algo de volumen. Y la diversificación no solamente es en tipo de producto, sino, o sea, en zonas geográficas, sino también en tipo de producto, vacacional, etcétera. La cooperativa parece que ya no es algo limitado al mundo de la vivienda barata, sino que es posible iniciar el mundo de la cooperativa con otro tipo de producto. Incluso hemos visto cosas como hasta alguna cooperativa que ha lanzado una SOCIMI para alquileres, etcétera. O sea que están haciendo cosas. La vivienda high top parece que da lo que da, y si queremos volumen hay que bajar un poco el nivel y hacer una producción más masiva, y hay que apostar en la vacacional, pero hay que saber. Y el patrimonio sí que es cierto, no da beneficios a un corto plazo, el retorno no es inmediato, pero da un colchón que a muchos nos hubiera venido muy bien durante la época de crisis. Eso como entiendo, como resumen, como tip muy rápido de lo que hemos hablado. Sí me gustaría, si es posible, en 10 segundos, porque además vamos pasado de tiempo, ¿dónde ponéis cada uno de vosotros el foco? Es decir, ¿cuál es vuestro vuestro próximo paso? El inmediato, porque sabéis que el sector inmobiliario es muy cortoplacista. Hago un proyecto, en 2 años y medio terminado y me voy a otro, por lo cual pensar a 40 años vista, aunque algunos lo estáis haciendo, quizás es demasiado. Sí me gustaría, ¿qué estáis mirando? ¿Qué estáis haciendo? ¿Dónde y qué tipo de producto cada uno de vosotros? Bueno, yo me encanta, resumes muy bien, perfectamente, en 4 líneas todo lo explicado aquí. En nuestro caso, la verdad, nuestra política sigue yendo por exactamente el mismo. Ya sé que queda mucho mejor decir innovar, pero nosotros... Protegida y en las mismas localizaciones. Seguimos, bueno, más que protegida, que insisto, la vivienda protegida per se ya no existe como tal, pero sí que nuestro foco está en centrarnos en hacer la vivienda asequible destinada a ese 80% de la demanda. Es decir, nuestra lucha es por hacer un producto donde el promotor no sea exclusivamente productor de un producto de lujo, sino que vuelva a ser productor de un producto de vivienda de primera necesidad, y localizaciones, ¿no? Las mismas estáis buscando. Sí, exacto. Vale. Yo, aprovechando, Alberto, tu tópico de tiempo, nosotros, nuestro foco, y estoy de acuerdo con este panel y el anterior, nuestro foco es el foco de tiempo. Tiempo implica a las administraciones públicas, y yo cada vez que participo en algún foro me permito el lujo de expresar nuestra enorme preocupación por los procesos administrativos en muchas de las ciudades donde participamos. Y es un ciclo, no sé si corto o largo, pero empieza a preocuparnos. Juanjo, te dejo la última para la apreciación. Yo no construyo. Pues yo sí tengo que hacer una visión de futuro. Trasladaría un poco... O nos cuentas qué suelos estás mirando, que es más fácil. Bueno, eso yo creo sin dar detalles. Ya te acabo de contar uno hace un rato, pero bueno. Es cierto, pero ese es público, está en prensa. Bueno, una reflexión que hacemos muy habitualmente en el Consejo de Administración, después de muchos años que llevamos en esto, es nosotros eso de establecer un plan estratégico a 15 años nos parece una chorrada. Y lo que hacemos es todos los días hablamos de lo que pasó el día anterior para ver qué hacemos el día siguiente, ¿vale? Entonces, dinamismo, no sé si somos extremadamente camaleónicos
Pero es verdad que este es un sector, sobre todo, es muy cíclico, repito, y el carácter cíclico es que se lo carga, o sea, es que nos hace muchísimo daño. Sí. Nos hace daño las variaciones de precio, que además incluso nos dan una fama de especuladores, cuando hay veces que el mercado sube y no lo sube porque tú lo subas en una ansia especulativa absurda, ¿no? Porque es que eso nos hace daño, ¿no? Entonces, el ciclo nos viene fatal, nos reduce la producción de 800.000 a 50.000. Eso troncha cualquier industria, ¿no? Pierdes el know-how de la repito gente. que aquí creo que lo más acertado, y cada uno tendrá su estrategia, es ser camaleónico y cada día ver qué es lo que pasa, qué cosas hay nuevas, hacia dónde debes de tirar, cómo debes de variar tu estrategia día a día, ¿no? Y no sé si es poco pretencioso, pero es así, ¿eh? ¿Y casa? Bueno, nosotros tenemos claro que al final, un poco como decía Carolina, seguir en las poblaciones en las que vemos que hay demanda, en esos lugares en los que todavía se puede seguir promoviendo y respaldados de nuestro colchón mullidito, no comprar suelos que superen más del 45 o el 50% del plan financiero, ni contratar obras o hacer obras que superen más del 40%. Y si por ello no podemos promover, pues tendremos que ingeniárnoslas en otros aspectos, porque lo que tenemos claro es que va a llegar un punto en el que se hagan operaciones que no nos creamos, que no se crea el mercado, y eso pues va a llevarnos a una situación como la que tuvimos en el momento anterior. ¿Tenéis previsto promover más patrimonio? Sí, de hecho estamos promoviendo más patrimonio que promoción en metros cuadrados. Vale. Y por último, Consuelo, desde un punto de vista de consejo de sociedad de tasación, con vuestro conocimiento de hacia dónde vamos, qué hay, qué se demanda, si tú tuvieras que dar un consejo de decir, oye, este tipo de producto en esta zona, ¿te arriesgarías a dar alguno? No. Me encanta el momento que estamos viviendo. Creo que todo lo que hemos visto aquí es un síntoma precisamente de este momento de cambio que está produciéndose en el sector. No sé si lo que vamos a ver dentro de 5 años son más viviendas industrializadas, más cosas innovadoras en el sentido que estamos viendo ahora mismo en la prensa, pues lo que está haciendo Vía Célere o Neinor o AEDAS. No tengo ni idea. Pero lo que sí se está haciendo es que se está moviendo por fin el sector en ese sentido, en el de producto, que es una cosa que ha estado dormida hasta hace nada, o sea, los 3 dormitorios, hasta hace nada. Yo le pediría a los Reyes Magos, nosotros somos unos espectadores del sector inmobiliario, miramos con curiosidad y de distintos focos todo lo que hacéis, y yo le pediría a los Reyes Magos que nos aplastaran el ciclo, por favor, que fuéramos capaces de producir aquello que la demanda requiere, y por lo tanto ese punto de encuentro sería el precio, y ese precio por fin estaría más o menos estabilizado en orden con la economía, que sería un momento sano para todos, para todo el sector y por supuesto para todos los consumidores. Pues yo creo que es deseo de muchos, y además ya que has nombrado a los Reyes Magos que están a la vuelta de la esquina, pues yo comparto contigo ese ruego, ¿no? de que esto no destroce el sector, porque hay una parte importante también, Juanjo, de la que has comentado, y es que perdemos a nuestra gente, la gente muy muy valiosa que ha habido en el sector inmobiliario, pues que se ha desplazado a otros sectores y ya no quiere ni oír hablar de nosotros, ¿no? Somos como el tabú, no queremos volver a saber de ellos porque ha destrozado muchas compañías al sector inmobiliario. Muchísimas gracias por vuestra sinceridad, muchísimas gracias por vuestra visión de hacia dónde y lo que estáis haciendo. Ahora vamos a pasar a una charla más institucional por parte de Asprima, en la que también nos darán datos, quizás no tan exclusivos, no tan particulares como los vuestros, pero como digo, muchísimas gracias por participar con nosotros como siempre y estar en este evento.